Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una edición más de Rostros de la Cultura, hoy 9 de abril de 2022. Nos da mucho gusto hacer una triple bienvenida. Tenemos a los trillizos Torres Pacheco, que son así conocidos estos jóvenes, muy jóvenes pintores, nacidos en Tepic, Nayarit, en 1996 y residentes en nuestra ciudad, en Tijuana, Baja California, desde 1999. Los tres son licenciados en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, 2014-2018. Muchas gracias por acompañarnos, Leonel, Lorenzo y Luis. Muchísimas gracias. Si quieren saludar a la audiencia, por favor. Sí, okay. Bueno, buenos días a todos. Pues le queremos agradecer, Pedro, por la invitación. Estamos triplemente agradecidos. Sí, es un placer estar aquí. Pues es un gusto recibirlos porque lo platicábamos un poco antes de entrar al aire. Me da la impresión que es un caso único en la pintura en México, al menos. Que bueno, estas obras extraordinarias que están realizando ahora, hechas a 3 manos o a 6 manos. Sí, a 3 manos. No somos ambidiestros. No son ambidiestros. Bueno, ya sería mucho pedir. Entonces, a ver, la primera pregunta que me surge es, ¿cómo se interesan los tres por el mismo tema? Con el mismo tema. El mismo tema profesional, el mismo tema sí, de estudio. Ya sí. luego veremos el trabajo que han realizado. Sí, pues viene obviamente desde mucho tiempo atrás, desde que éramos unos niños, obviamente de unos escasos 4 años. Siempre nuestros recuerdos han sido siempre que estamos los tres juntos y dibujando. Curiosamente no tenemos un recuerdo de que uno de nosotros haya empezado a dibujar y los otros dos lo copiaron. Quizás sí o quizás no, porque no recordamos. Ya sabes que los recuerdos de un niño son a veces muy borrosos. Entonces, pues son muy borrosos, pero puedes imaginar el resto. Ajá, sí, así es. Entonces, es mejor. Sí, entonces los tres, desde que tenemos memoria, ya estamos interesados en primera instancia en el dibujo, los tres. Sí, recuerdo que nuestra madre siempre nos compraba muchos cuadernos, de esos pequeñitos, o si no, más de hojas blancas, para que estuviéramos dibujando en esos y no sobre las paredes. Ah, muy bien. También utilizaron las paredes como un antecedente del muralismo. Sí, así es. Recuerdo que también nosotros, como vivíamos en una casa que también tenía un patio donde no estaba pavimentado, y nuestro padre siempre regaba, obviamente, para que no se levantara el polvo y también para que estuviera un poco más fresco. Recuerdo que siempre nosotros agarramos como un palito y empezamos a dibujar ahí. Hacíamos desde pequeño un poco land art, hacíamos como dibujitos sobre sobre el lodo, ¿no? Y yo creo que ahí siempre hacíamos como colaboración desde pequeño, porque recuerdo también cuando metía un trazo, mi hermano Luis venía con otro a un ladito y la completaba el dibujo. Entonces yo creo que desde pequeño veníamos así como ya configurados, ¿no? A trabajar en conjunto. Bueno, entonces este interés inicial por la pintura, por hacer algo con las manos, que es algo muy propio de los niños, pero luego se entran ustedes a un programa de talentos artísticos, de la maestra Chivido. Resulta que el primero que entra a este programa de talentos artísticos Valores de Baja California fue mi hermano Luis. Aquí presente. Ajá, fue el primero. Él fue el Brecha. El primero, sí. Ajá, él fue el que a través de un concurso que participó en la secundaria, en un concurso de cartel, creo que fue, ¿no? Sí, de cartel sobre el cuidado del medio ambiente, algo así. Él obtuvo el 3er lugar, creo. Y a través de esa premiación, de ese reconocimiento, el maestro Joel Tostado, no sé si lo conoce. No tengo el gusto. Él fue quien invitó a mi hermano a que metiera solicitud a la convocatoria que lanzaba anualmente el ICBC para este programa, ¿no? Entonces, sí, y pues yo fui primero que ingresé al programa Talentos, ya entré en el programa de jóvenes
porque se dividía en dos, creo que en niños y para jóvenes, que iba de 13 años a 18. Ajá. Entonces, ahí fue cuando la maestra Sarema estaba obviamente coordinando el programa y pues estuve así cursando durante un medio semestre hasta que un día mi madre pues se da la casualidad de que se topa con la maestra Sarema y ella le platica sobre mis hermanos que también tenían el interés, tenemos los mismos gustos, las mismas capacidades, las mismas habilidades. Sí. Y entonces inmediatamente la maestra Sarema, gracias a ella, y dijo, pues, ¿qué estás esperando? Trae a tus otros hijos, aunque sea de oyentes, pero van a venir aquí a clases con tu otro hijo. Sí, y quiero resaltar de que en el semestre que estuvo asistiendo a las clases mi hermano Luis, los otros dos, mi hermano Leonel y yo, nos quedamos en la casa, pero cuando regresaba de las clases mi hermano Luis siempre nos enseñaba lo que aprendía y además nosotros porque nos llamaba la atención. Entonces mi hermano Luis no era para nada egoísta, sino lo que aprendía en la casa lo enseñaba. Pero aquí surge un cuestionamiento. ¿Y empezaron a trabajar cada quien en su obra individual o empezaron desde ese momento a hacer esta obra colectiva? Al principio que sí era como individual porque era como un proceso de aprendizaje. Entonces, pues obviamente cada quien tenía que ser, además de que manejamos un formato un poco más chico. Aprender los trazos. Los trazos, sí, claro. Entonces obviamente sí era individual. Porque mi hermano era el primero que adquiría las clases sabatinas y después cuando ya posteriormente llegaba a casa es cuando ya nos enseñaba a nosotros. Obviamente cada quien como con su pedacito de tela o pedazo de papel, nos decíamos los trazos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando deciden hacer entre los tres una misma obra, que esa es la parte difícil. Sí, de hecho fue gracias a la maestra Sarema quien nos ponía tarea extra. Ya sabes que en el programa de talentos artísticos al final del semestre siempre nos requerían entregar una pieza, ¿no? Para una exposición. Pero la maestra Sarema nos decía, ella veía de que nosotros teníamos un potencial más allá, de que podíamos lograr más que trabajando individualmente. Entonces ella nos encargaba de que, aparte de lo que entregáramos al final del programa, que afuera trabajáramos en piezas en conjunto. Entonces ella fue la que primero nos... Ella tuvo la idea. Ajá, ella tuvo esta visión, pues, sí, de ponerles a trabajar juntos. Así es. ¿Y qué les pareció a ustedes eso? Curiosamente fue algo que nos llenó mucho de alegría y de emoción porque, no sé, cuando trabajamos individualmente sentíamos como que me faltaban 2/3 partes, ¿no? Estabas trabajando y después cuando la maestra Sarema dice, ¿y por qué no intentan trabajar? Porque yo he visto, la maestra Sarema decía de que entregan individualmente, obviamente se entiende porque era del programa, pero ella decía, no, aparte, ustedes intenten trabajar en conjunto. En conjunto. Ya nosotros, ¿Qué edad tenían en ese momento? Teníamos como 13 años, creo. Ajá, 13 años, ajá. Estaban saliendo de la secundaria, la más mitad, o menos. Sí, estamos como, saliendo de la secundaria y pues ahí fue cuando empezamos a hacer unos trabajos. Eran no tan grandes, eran como unos formatos de como de 1 metro por 1,20 m más o menos, pero a esa edad sí podemos caber los tres perfectamente. Entonces ahí ya fue como algo que nosotros dijimos, wow, entonces si logramos individualmente como algún cierto nivel técnico hablando de las pinturas, y nosotros cuando uníamos los tres en un mismo lienzo surgía algo más diferente y más como interesante, ¿no? Sí, y de hecho pues no peleábamos entre nosotros, se daba como de forma natural y sentíamos como que, no sé, surgía como alguna magia que nos hacía sentir como si fuéramos una sola persona. Bien. En una sola obra. Y en ese momento, bueno, discuten ustedes en ese momento qué estilo le vamos a dar a nuestra obra, en qué corriente artística nos vamos a inscribir, qué pintores admiramos, cómo se da este diálogo. Pues es un diálogo que tiene un artista consigo mismo, en búsqueda de una influencia más que para una copia, para una toma, es decir, a ver en qué estilo se inscribe mi obra. ¿Esa discusión cómo fue? Yo creo que se dio más como natural, porque como bien dices de que un artista pues obviamente está en constante diálogo entre sí mismo. Entre sí mismo pues, y con la obra, ¿no? Ajá, con la obra, y en este caso pues obviamente... Estamos viendo aquí algunas imágenes que producción nos ha hecho el favor de colocar. Okay. Esta yo supongo que es de la última serie. Sí, ajá. Es un trabajo en tono de grises y negros y claros. Es una mano humana, evidentemente, y luego una mano
ya muy cibernética. Sí, así es. Sí, ¿No? sí, esta obra es más... la hicimos en el periodo de la pandemia, cuando Sí. estuvimos en el... Por eso, todas nuestras obras anterior a la pandemia eran a color y Sí. muy escaso en blanco y negro. Pero nosotros quisimos hacerlo como blanco y negro, pues dar a entender como encierro, este periodo de encierro, de obscuridad para algunos, ¿no? No se enfermaron Entonces, ninguno, sus no, familiares no, no, tuvieron problemas. No, para Gracias nada. a Dios, no. Ah, para qué nada. bueno. A ver, esta otra imagen. Ajá, el del burro sobre también pertenece a la serie de fragmentos que le hicimos durante la pandemia y evidentemente se ve como un cubrebocas en la parte de atrás. Sí. Con los, obviamente, Ah, claro, con el los fondo es un respiradores. cubrebocas. Su sí. cubrebocas es como si fuera unos, como eso es como Un fuerte. fuerte y eso en la guerra que usan como costales para cubrirse a los soldados. Sí. Hicimos como referencia a eso, como ahí están las personas, como una pequeña familia, ¿no? De tijuanenses, porque se puede resguardar como se ve la cara obviamente de burro cebra. Sí, Quisimos aludir obviamente a la... Hicieron una serie sobre burro cebra también. Ujú, sí, aparte, este fue como el pre, ¿no? De la serie de burro Es que cebra. fue de la serie de Burro Cebra, estaba apenas dando inicio cuando llega la pandemia. Y por eso es que nosotros cuando quisimos hacer una serie acerca de la pandemia, obviamente estábamos manejando lo que era el personaje del Burro Cebra. Entonces una de las piezas, por eso se ve como un poco influenciado en ese Sí. sentido, porque obviamente un artista cuando está trabajando sobre un tema, una técnica, y si termina el proyecto y mete otro, tiende a como a influenciarse, a permearse, bueno, al menos a nosotros nos pasa, ¿no? Bueno, pero los interrumpí, me iban a empezar a decir qué influencias han tenido y en qué corrientes artísticas se han identificado. Ok, pues en un principio, cuando estamos en el programa de talentos artísticos, ahí obviamente los maestros que tuvimos nos daban diversas fuentes, diversos artistas, pues los primeros que tuvimos en contacto fue con el surrealismo. Con el surrealismo. Y aquí hay otra pieza también Ajá. muy interesante. Así se titula El Tijuano, que es Ajá. como explorador urbano, ¿no? Que creemos que cualquier tijuanense se podría identificar. El año 99 es el año en que llegan ustedes Así a es, Tijuana. ajá, así es correcto. Y pues obviamente ahí nosotros nos sentimos reflejados a través de este personaje, porque el burro cebra tiene cargando como 4 esferas en cada mano. Y bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero son ¿Qué simbolizan símbolos. las 4 esferas? De hecho, ahí dentro de las esferas son como los lugares que más tuvimos nosotros contacto. Por ejemplo, ahí se ve el Secut, el Gran Hotel Tijuana. Sí, En cada uno de estos lugares nosotros tuvimos una experiencia que marcó nuestras vidas. bien. Entonces, en el de las Torres, pues tuvimos una experiencia ahí. Cuando recién llegamos aquí a Tijuana, nuestra madre nos llevó a un evento de partos múltiples en las Torres, en el Gran Hotel Tijuana. Y pues obviamente ahí conocimos a más trillizos, quintillizos, pero obviamente ya no recordamos porque teníamos escasos 3 años, ¿no? Cuando Claro. recién llegamos, ¿no? Claro. Entonces, se identifican más con el surrealismo, me decías. Así es. De hecho, la maestra Serema también nos daba imágenes de referencias de artistas. Creo que recuerdo primero que fue Salvador Dalí. Hay mucho de Dalí, ¿verdad? Sí, muchísimo. mucha Y influencia. el segundo recuerdo que fue Vladimir Koch, que fue también de hecho, él vive en Long Beach y todavía es un artista ruso. Entonces, recuerdo que él nos mostró muchas imágenes de él y ahí nos inspiramos mucho porque trabaja mucho con la metafísica. Entonces, De hecho, este segundo artista que mencionó mi hermano, Vladimir Koch, fue estudiante de Salvador De Dalí. Dalí. Aquí vimos esta obra también, muy interesante. También está referido a la pandemia. No, realmente. este lo hicimos cuando llegamos de nuestro intercambio a Italia. Sí. Es una serie esta pieza pertenece a una serie de 8 obras, ¿no? Que la serie se titula Scintille, que en español es Destellos. Pues Sí. fueron 8 momentos, son 8 pinturas en el que nosotros fueron como muy impactantes o al menos quedaron más marcados en nuestro viaje a Italia. Y Sí. fue uno de ellos, pues obviamente ahí se mira como el callejoncito del pueblito al que fuimos, ¿no? Y pues ponemos ahí el personaje como... Son calles muy europeas. Ajá, sí, es muy notoriana y de hecho pues una serie que nos mató literalmente porque fue que hicimos mucho detalle porque la arquitectura europea es obviamente de muchos detalles, ladrillos. La arquitectura moderna obviamente es como más simple, las paredes muy lisas. Entonces traduciendo eso en pigmentos, en pintura, obviamente tiene mucho más detalle la arquitectura europea.
Entonces ahí nosotros, pues valió la pena porque ya teníamos ganas de hacer como pintar arquitectura europea. Claro. Ujú. Ahorita les vamos a llegar a la parte de los viajes. Estamos en la parte de la influencia. Entonces, Dalí y Vladimir Koch, decías, este pintor ruso radicado en Long Beach, que fue alumno de Dalí. Entonces, también lo estudiaron a fondo ahí. Así es. Y pues obviamente, bueno, como lo hemos estudiado a él, hemos visto que usa mucho la metafísica y también como dice, como en lugar de usar un objeto para enterar otra cosa, por ejemplo, el más común, el plátano, ¿no? Que hace referencia al aparato masculino, ¿no? Hace como ese tipo de como analogías usando otros objetos, Sí. pero en un contexto más como no tan Pues fantasioso. naturales, realistas, sino más fantasioso, pero Sí. con objetos de la realidad. Sí. También una de las influencias también es obviamente por parte del hiperrealismo, ¿no? Que en aquel entonces nosotros estábamos como bien admirados de Omar Ortiz, que es de Guadalajara. Sí, claro. Y ese artista mexicano, él hace obviamente es retratista, bueno, se enfoca más a la figura humana, femenina y desnuda. Entonces nosotros nos quedamos impactados de cómo manejaba la técnica tan depurada, Tan que depurada, que se un mira gran como talento, fotografía. Por eso nosotros como agarramos esos elementos que nos llamaba la atención y pues y con el surrealismo entonces empezamos nosotros a dialogar entre nosotros tres de que si nos gusta mucho el hiperrealismo y el surrealismo, entonces por qué no empezarse como composiciones surrealistas pero con este nivel de hiperrealismo, ¿no? De Correcto. detalle. Bueno, entonces, terminan en talentos artísticos. ¿Cuántos años están ahí? 5 años. 5 años. 5 años. Y luego entran a la licenciatura en artes, en la UABC. Los tres en el mismo salón. Sí, Era complicado para los maestros pasar lista, me imagino, con los... Sí. Apellido. ¿Sí? No es el caso de cuando se enferma uno, se enferman los otros dos, ¿no sucede? Pues de vez en cuando De vez en cuando. sucede, De pero hecho, pues cuando éramos más pequeños, sí, nos enfermábamos los tres. Si uno se enfermaba, los tres era Los ya tres. de cajón. Pero ahorita ya, conforme ya fuimos creciendo, ya es nada más o Si acaso uno dos. o dos, si acaso O nada más. ninguno, El sí. último ya se salva. Porque yo tengo tíos gemelos, bueno, tenía 3 gemelos, cuando se enfermaba uno, el otro sabía que, aunque no estuvieran juntos, que algo le estaba pasando. O sea, háblale a Federico porque Lázaro se siente mal, ¿no? Era un poco eso. de hecho iba a comentarle algo de que no sé si sabía que nuestra madre era gemela. No sabía. Entonces venimos de una familia de puros gemelos. Y Bien. pues nosotros, pues nuestra madre rompió con esa tradición, ¿no? Porque fue ella la primera que tuvo trillizos en la Caray. familia. Bueno, entonces llegan a la carrera, llegan a la licenciatura y se inscriben en el mismo salón, hacen su examen de admisión, los tres juntos ahí, y entonces ahí ya ven de una manera mucho más formal, más académica, todo el trabajo de la pintura, mucho más a profundidad, supongo. Ujú, sí, así es. Ahí vemos ya más a profundidad en cuanto sobre todo más como la historia del arte, Sí. porque en el talentos artísticos se enfocaba más en la técnica. Claro. Y también como una pequeña embarradita de historia del arte, ¿no? Pero en la licenciatura ya nos metimos de fondo en cada una de las corrientes artísticas, en la evolución de las corrientes, de los movimientos, vimos en profundidad también los diferentes artistas que había y también un poco también el contexto social, político que pasaba en el mundo, ¿no? También tiene mucho que ver con lo que producen los artistas, ¿no? Sí. Y entonces deciden, bueno, finalmente, ¿cuándo hacen su primera exposición? ¿Cuándo le dicen a Tijuana y a México, aquí hay un grupo, un colectivo de 3 que se llama Los Trillizos y vamos a participar en obras de arte? Bueno, de hecho la primera exposición, bueno, se puede decir individual, pero aunque estamos como un grupo, bueno, aquí ya lo patentó aquí nuestro estimado que particular, ¿no? Exposición particular, porque las 3 como colectiva individual, se puede decir. Sí. Fue en la Galería Distrito 10 con Cecilia Navarro, ella fue la primera que nos... ¿En qué año fue esto? Fue creo que a finales de 2014. A finales de 2014 cuando recién entramos a la carrera, porque nosotros ya teníamos como un Hace apenas estudio 7 años. previo, sí, apenas teníamos un previo, ya teníamos como ya asentado las bases técnicas, entonces ya teníamos unos que otros cuadros por ahí trabajados en conjunto, entonces por eso podemos ahí, ¿por qué no? Ya reunimos bastante cuadro, entonces ya podemos hacer una exposición individual entre los 3 aquí en Tijuana, ¿no?
Entonces Sí. fue cuando ya estábamos buscando espacios y pues ahí conocimos a Cecilia Navarro, que ya nos abrió las puertas de su galería, ¿no? Sus instalaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, cómo los recibe la opinión pública? ¿Cómo los recibe la crítica ahí? Es más como se sorprende porque obviamente como no están acostumbrados a que tres artistas hagan una sola obra, ¿no? Bien. Ok, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estamos teniendo una triple conversación muy interesante con los trillizos Torres Pacheco. Bien, entonces, su primera exposición es en Distrito 10, en 2014, Así es. y a partir de ahí empiezan a tener cada vez una mayor presencia en los espacios públicos, en los espacios privados de difusión de las artes, en galerías. Platíquenos un poco más. ¿Cuál es el recorrido a partir de ahí? Sí. De hecho, después de la individual que tuvimos ahí, bueno, individual colectiva, Sí, de ahí de... la exposición particular, vamos a Sí, decir. en particular, sí, así lo vamos a denominar, ¿no? Fue después de esa, de con Cecilia, si no mal recuerdo, fue la siguiente particular, creo que en Mexicali, que fue en la asociación La cooperativa. cooperativa José García Arroyo, que fue Sí. de hecho con Ruth y Ruth Ruth Hernández, una Hernández, la artista maestra. también de Mexicali. Nosotros conectamos con ella Ajá. porque fue a través de la asistente de la maestra Salema Chivirova, que era Andrea Atkinson. Ella nos conectó con Ruth Hernández, un viaje que tenía ella hacia acá a Tijuana, entonces ahí nos reunimos. Y ella, pues obviamente ahí platicamos, hicimos una charla con ella y pues ella le mostró nuestra obra. Y ella dijo, ¿por qué no exponen acá en Mexicali? Y ahí le hacemos una individual también. Nos dijimos, ¿por qué no? Entonces podemos aprovechar. Entonces por eso es como ahí se hace el vínculo ahí ya con la cooperativa. Y ahí es cuando ya saltamos ahora de Tijuana a Mexicali, ¿no? Bien. Y fue gracias también al maestro Chávez Corrujedo, quien obviamente ya le había platicado un poco a la maestra Ruth Hernández sobre nosotros y por eso decidió como abrirnos esta oportunidad de exponer ahí en su cooperativa. Sí, recuerdo que después de esa exposición se movió esa Misma colección. esa misma colección de piezas, de pinturas, incluyendo dibujos después de ahí se movió a la biblioteca, creo que pública, de ahí de Mexicali, la misma exposición. Después de ahí yo creo que ya se pasaron a los demás municipios, pero ya fueron en los CEARTS. Bien. O sea, ya expusieron en Sears también desde ese momento. Comenzamos a exponer, pero eran como colectivas, obviamente junto con el programa de talentos, que cuando se había movido el ICBC hacia el CERT, ¿no? A las instalaciones Sí. del CERT. Y ahí cuando, obviamente por parte del programa, exhibíamos como el grupo de talentos, ¿no? Pero ahí cuando teníamos relaciones, cuando entra el licenciado José Aguirre Lomelí, ahí cuando empezamos a tener más contacto con la coordinación. Entonces nosotros nos volvimos muy amigos de José Aguirre Lomelí. Entonces ahí cuando él empieza a ver que no era muy común de ver trillizos, ¿no? De hermanos que pintaban juntos. Entonces él también nos da oportunidad de exponer ahí en el CER y moverlo en todos los CERs del estado, ¿no? ¿Conocen otro caso similar en la pintura mexicana de un grupo de trillizos que pinten, no? Pues no, aquí en México no, pero hemos hecho una investigación y hemos como descubierto ahí que ahí por el periodo del barroco, creo, ¿no? Rococó, gótico, creo que el gótico. El gótico. Ajá, había un grupo de 3 hermanos, no eran trillizos, pero sí eran hermanos, no eran de la misma edad, pero los 3 se dedicaban a la pintura. Pero ¿Gemelos sí? ¿Sí hay casos de cada uno, gemelos? no sé la verdad si hay ya, ¿no? Hay Bueno, gemelos. conozco a los hermanos Cauduro de aquí de México, pero Claro. es un escultor y otro pintor, entonces, bueno, se podría contar, ¿no? Como No, pero caso, aquí pero- hacen la misma obra. pero- Ese es el chiste. Ajá, sí, ese Pero es para- el detalle, ¿no? trillizos, no, hemos buscado en la herramienta del internet, pues no aparece ningún así trillizos que trabajen en la misma obra y pintura, ¿no? No existe. Te Quizás. mostrado en el internet, ¿no? Bueno, me piden aquí
que los vuelva yo a identificar, voy a decir Leonel, Leonel, ahí. Lorenzo Aquí es y Luis. El Sí. así es. Muy bien. Correcto. ¿Por qué el homenaje a la L? ¿De dónde viene? Entonces, De hecho, hay una historia ahí atrás. De hecho, pues, como cuando nacimos, pues nuestros padres pidieron ayuda, así como nuestros tíos y familiares, a decidir nuestros nombres. Entonces, ahí se pusieron creativos toda la familia, porque nacimos un día lunes. Y por eso nos pusieron todos con Bien. comenzar con pues, L. pues tenemos dos nombres cada uno. Yo me llamo Lorenzo Antonio, como el cantante, como muchos dicen. Muy bien. Luis Alberto y Leonel Alfonso. Entonces, LA, ¿no? Entonces, es porque nacimos en el día lunes, un día lunes, y en el mes de agosto. Mes de agosto. Por eso puso LA. LA. Y pues muchos también nos dicen los LA Brothers, ¿no? Porque Es LA Brothers. LA, sí, por lunes y agosto. Bien, entonces este trabajo que empiezan a realizar ya con mucha mayor formalidad, con mucha mayor calidad, quienes hemos tenido la oportunidad de ir viendo sus trabajos, bueno, ya las últimas piezas que nos ofrecen son extraordinarias, de extraordinaria calidad, de extraordinario trabajo, los han llevado pues a recorrer y a presentarse en otros lugares del mundo. Platíquenos un poco de su experiencia internacional. Nuestra primera experiencia internacional, que no sé, aquí a un lado de Estados Unidos, es cruzando el charco, ¿no? Y nuestra primera experiencia internacional fue en un museo en Italia. El museo se llama Museo Internacional Dinámico de Arte Contemporáneo en español. Y pues fue a través fue un intercambio que hicimos cuando estábamos estudiando la licenciatura en la UABC. Ya estábamos en rumbo a nuestro sexto semestre, creo, ¿no? Así es. Cuando nosotros desde que entramos a la universidad ya teníamos ganas y ya teníamos previsualizado hacer una estadía en el extranjero. Entonces, cuando supimos de que la universidad sí te ofrece esa oportunidad de hacer un intercambio, entonces nosotros dijimos, aquí hay que aprovechar, porque quién sabe si se va a dar una otra oportunidad. Bueno, pero el viaje a Italia fue para ir a exponer o fue también de estudio. Fue más bien como movilidad estudiantil, fue como tipo Bien. residencia. Nosotros lo agarramos como residencia artística porque no fueron como clases, sino que fuimos como Bueno, pero bueno, fueron a visitar museos, galerías. Sí, claro ¿En que qué sí. ciudades estuvieron? Pues estuvimos en la zona a 3 horas de Florencia, que es un pueblito, bueno, un pueblito mágico que se llama Belforte de Chieti. Está en la zona de Marcas, bueno, Marche italiano, y pues ahí estuvimos visitando todo lo que es Piedefavera, Tolentino, todos los pueblitos alrededor de ciudades. No quisimos como en Macerata también, que es la capital de la región. Y pues nosotros no quisimos como Florencia ni Roma porque era como muy quemado, ¿no? Es como que ya eran de las ciudades que también visitamos al final de nuestra estancia, ¿no? De Italia, que fuimos a Bueno, Florencia pero y a Florencia Roma. es obligado Ajá. para un pintor. Sí, claro, ¿no? claro que sí, sí, de hecho fuimos Todo el Renacimiento. Ajá, sí. De hecho, pues decimos Italia porque es también uno de nuestros artistas favoritos, pues obviamente son de los Renacimientos de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. Entonces nosotros quisimos de que, ¿por qué si se está dando esta oportunidad de intercambio? Entonces, ¿por qué no ver las pinturas en vivo, ¿no? En persona. Y de hecho, pues nosotros sí corroboramos, obviamente en fotos es muy diferente en persona, entonces nosotros queríamos corroborar la calidad de los artistas en persona, la pintura. Sí, y obviamente te sorprende de cómo lograron llegar a ese nivel técnico sin tener las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, ¿no? Te sorprende de Claro. cómo llegaron a lograr. De gran calidad. De gran calidad. De gran calidad. ¿Y ustedes de qué se nutren para hacer su pintura? Vamos ya a la etapa de la creación. De la creación. Hay intereses en la literatura, por ejemplo, quien lee La Metamorfosis de Kafka tiene con una idea de plasmarlo en un lienzo, o se nutren de la realidad cotidiana que viven, de sus experiencias pasadas, de lo que les cuentan sus padres, porque el hombre también es así, de varias dimensiones, tridimensional, podríamos decirlo, para no desentonar con la plática de hoy. Entonces hay una serie de intereses, lo psicológico, lo cultural propiamente, o la realidad. ¿Dónde están sus intereses? Pues radica en la experiencia, porque nosotros... En la experiencia personal. Sí, en la experiencia personal, porque nosotros siempre nos hemos visto envuelto en estar como en la convivencia y como en la psicología de saber cómo se siente el otro.
Entonces, por eso que radica en la experiencia la detonante para... Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a seguirlo comentando porque creo que también están muy insertos en la ciudad. ¿Ok? Muchas gracias. Regresamos en un minuto. Regresamos a Rostros de la Cultura, estamos conversando con los trillizos Torres Pacheco. Les preguntaba yo sobre sus intereses más allá de la pintura, en la literatura, la música y en la realidad misma, de dónde se nutre pues esta obra tan especial, tan particular que nos ofrece. Como lo comentó mi hermano, de nuestra experiencia personal y obviamente como nosotros trillizos nos enfrentamos, ¿no?, a diferentes situaciones en la vida cotidiana. Y también, ahorita que estamos haciendo memoria, también tenemos mucha influencia del escritor italiano Luigi Pirandello, no sé si lo han leído, ¿no? Claro. También nos encanta mucho cómo redacta, ¿no?, cómo construye su libro, ¿no? Y tiene mucho como un poco de juego también, ¿no?, en una de sus obras, y pues también se ve como reflejado en nuestra obra como un poco lúdico. Hay unas piezas como el que salió en la publicidad que usted puso, el de, no sé si se recuerda, que está un retrato de nosotros tres con otros dos nosotros aquí a un lado. Sí. Así pasa. Como si fuera el angelito. A ver si nos da, producción nos da la posibilidad de seguir viendo la obra de los trillizos Torres Pacheco. ¿Y qué se trajeron de Italia del Renacimiento? ¿Qué imágenes se trajeron de allá? Bueno, del Renacimiento... Aquí está el autorretrato, me parece espléndido. Hace lo que él comentaba, que es más, nuestra obra a veces tiende a ser como un poco lúdico, Sí. obviamente de nuestras vivencias, de lo que pasamos nosotros diariamente, ¿no? Y obviamente de cada toma, se llama creo toma de decisiones, ¿no? Porque en cada momento estás tomando una decisión, ¿no? Entonces, Estás tomando tres decisiones. eso es lo que iba a decir. No toma decisión, pero aquí se cargan nuestras dos más decisiones, ¿no? Entonces ahí hay muchas de las veces que dos están de acuerdo y otro no, como se ve en la imagen, ¿no?, del lado izquierdo, que está con la camisa playera roja, obviamente es el que estaba en desacuerdo de los otros dos, ¿no? Sí. Ahí. Sí, tiene que haber alguien, sí. De hecho, hay un dato curioso ahí de esta pintura, es que realmente no es un rostro de cada uno, sino que es el rostro de uno repetido 3 veces. Es como un juego, uno pensaría que es, el de medio es Lorenzo, Luis, pero realmente de la pintura los 3 rostros son Luis. Queremos hacer como este juego que las personas cuando vienen a esta pintura pensara que fuéramos uno de cada uno, pero realmente esa pintura es el rostro de Luis en los 3. Y el que simbólicamente representa a cada uno de nosotros, Claro. ¿no? Obviamente. Y hay una serie, creo que es la última, la de este homenaje a la ciudad. ¿Qué representa Tijuana para ustedes? Pues, La casa, ¿no? pues de hecho representa todo para Nuestro nosotros, hogar. porque de hecho le estamos agradecidos nosotros con nuestros padres, porque ellos, por decisiones al azar, ellos decidieron venir acá de Tijuana. Y de hecho, pues Tijuana nos dio todo, nos abrió la puerta, nos dio estudios, Los recibió. pues oportunidades en todo. Entonces estamos muy agradecidos con Tijuana, pues significa mucho para nosotros. Y pues obviamente este agradecimiento nosotros queríamos materializarlo en la pintura, ¿no? Entonces nosotros tener un buen desarrollo en la pintura. Aquí hay dijimos- otro autorretrato Porque- de los tres, sí, este sí, homenaje al Valle de Guadalupe, supongo. Sí, de hecho esta pintura la habíamos hecho para poder participar en la convocatoria que lanzaba la Cheto. Sí. Pero creo que desafortunadamente la terminamos después, no tuvimos oportunidad de terminarlo antes de que cerrara la Porque se atravesó convocatoria, el intercambio. porque se atravesó el intercambio a Italia. Nosotros dijimos, pues bueno, y tenemos que aprovechemos esta oportunidad internacional, entonces dejamos pausada esa pintura y fue cuando la terminamos, cuando ya regresamos de nuestro viaje a Italia. Probado el vino hasta que fuimos a Italia. Fue la primera vez que en Italia que probamos el vino. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo probaron aquí primero? Ya sé, ¿no? Porque Yo creo que nuestros padres nos prohibían. y allá como están fuera del control. Sí. Por eso. Bueno, entonces, este homenaje a la ciudad, me imagino que el primer agradecimiento es para la maestra Zarema. Sí, pues de hecho cada pintura que hacemos, bueno, nosotros siempre en nuestra mente, en nuestra conciencia, siempre se lo dedicamos a ella. Cada obra que hacemos, cada Claro. logro que tenemos, cada premio que nos dan, siempre se lo dedicamos a ella y por supuesto a nuestra madre también.
Con muy buena relación con su mamá, muy cercanos. Sí, sí, muy Ella, pues, cercano. siempre demostró como mucho apego a nosotros, de cariño, porque Y además los estimuló para este trabajo. se nos estimuló, de hecho, siempre veía nuestro interés en estar como en el mundo de las artes, siempre nos compraba como libros de arte, cuadernos, entonces ella siempre fue un pilar muy importante en nuestra vida. Y bueno, ese es el antecedente, ese es, digamos, el background, como decimos. ¿Qué están preparando ahora? ¿Hacia dónde se orientan? Pues como tuvimos obviamente la oportunidad de hacer intercambios y se nos abrieron muchas puertas, porque cuando fuimos a Italia, en las residencias artísticas participamos en un festival internacional del cual obtuvimos el primer lugar, y ahí se nos abrió la puerta para ir a los Países Bajos al siguiente año a hacer una residencia artística. Entonces nuestros planes a futuro es seguir haciendo otras residencias artísticas en diferentes lugares, puede ser en Tokio o en España también. en Les interesa España, España. diferentes que estamos muy seguros que van a abrir otras puertas, porque como nos abrió, ya nos sucedió una vez, entonces creemos que no tenemos que dejar pasar esto de... Bueno, eso es desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista creativo, ¿en qué temas están trabajando ahora? Perdón, pero a veces a algunos artistas no les gusta decir esto porque pueden hacer varios intentos, alguno fragua, algún otro no. En este momento, ¿qué están trabajando? No tenemos problemas de compartir, porque para eso es, ¿no? El artista tiene que compartir. Adelante. Entonces nosotros ahorita estamos un proyecto, está en la fase en el proceso creativo, en el proceso bocetaje, y pues tiene que ver con las manos. Entonces nosotros hemos notado que a lo largo de toda nuestra producción siempre la mano está presente, y el público, como nos respondió a la pregunta de hace rato, de que como ha recibido el público nuestra obra, exacto. siempre nos ha dicho de que nos quedan bien las manos. Nosotros decimos de que las manos siempre ha sido lo menos que nos queda muy bien. Entonces nosotros al ver esta... La mano es muy opinión difícil, dicen los pintores. que es muy difícil, entonces nos decía el público que nos queda muy bien las manos, entonces ¿por qué no hacemos un proyecto sobre A ver, las aquí que manos? estamos viendo, a ver si me pueden explicar. Esta es una pintura de cuando estamos en el programa de talentos artísticos. Fue una de las primeras obras que entregó mi hermano Luis en el programa para el final de la exposición que se hacía colectivamente. Y pues era más como una obra más introspectiva. Bueno, sí puede observar de que desde nuestros inicios tenemos este interés por la introspección, ¿no? De investigar uno de sí mismo, o también sobre la vida, ¿no? Y en esta obra se alcanza a ver cómo esa persona ahí, bueno, ahí sí se acerca un poco más, se alcanza a ver que es la misma persona que está mirando la vela, es la misma persona que está ahí parada, ¿no? Pero a ver, la vela puede ser algo que se enciende, algo positivo, pero también algo que lo consume al que está encendido, ¿no? Ajá, pues yo quise como dar a entender de A ver. que es la misma persona que está observando su propia vida, como va, obviamente la vela está encendida, entonces ¿qué quiere decir? Si está encendida, entonces se va a ir consumiendo. Entonces eso es una analogía del transcurso de la vida. Pero siempre es mejor estar encendido, Sí, así es. Sí. ¿no? En el buen sentido. Claro. No, Bueno, claro. pero yo los encuentro, mi punto de vista, yo los encuentro como extraordinarios retratistas también. Extraordinarios rostros. ¿No han pensado hacer una serie de rostros de personajes de la ciudad, por ejemplo? De retratos, pues quizás lo consideremos, ¿no? Porque sí, ya hemos recibido muchos comentarios de que somos buenos retratistas. Buenos retratistas. Aunque no nos consideremos como tal, pero podemos hacer el intento de hacer pero más A allá... ver, aquí hay esta... Sí, es el viaje a Italia, supongo, este vuelo. Pues yo creo que fue como una premonición, ¿no? Una previsualización de nuestro viaje, porque ese lo habíamos hecho en 2015, creo, si no me recuerdo, 2016. Era más una serie más como, como nosotros trillizos, como nos enfrentamos a otras personas, ¿no? A la sociedad, cómo nos comportamos, ¿no? Ahí más o menos como uno de nosotros es más como apegado, no habla más que otro, porque como se ve una persona más pequeña, uno de nosotros agarrado del dedo, como esperando que el otro hable, y otro que se ve más al frente, como Y que eso lo podemos ver más aquí mismo, en este extravertido. momento. Sí, en este momento sí, claramente. Así. Yo sería el del dedo. El dedo que Que se agarra a que hable el otro, ¿no? Pero también hay diferentes situaciones que se invierten los papeles, ¿no? Que habla más mi hermano Luis, o a veces mi hermano Leonel, ¿no? Ahora, también esta pintura también simboliza un poco como la interacción que tenemos con el público, ¿no? Entonces es como... Yo creo que el público los ha recibido muy bien, Sí. con mucho Así es. respeto, y los ha acogido el público de galerías, el público de museos. en Así es, Tijuana, y ¿no? pues nosotros lo que queremos hacer, pues obviamente es compartir todo lo que hacemos, ¿no? Con todo el cariño y amor como hacemos las pinturas, ¿no?
Y ya en el momento creativo, digamos, ¿cómo se produce? Uno dibuja, el otro pinta, el otro le da la profundidad, la perspectiva. ¿Cómo? Uno hace y los demás no trabajan, ¿no es cierto? No, no Los es otros cierto. lo firman. No, bueno, más bien los tres, realmente Hay un momento los de la tres- concepción y otro de la ejecución. Así es, el momento cuando hacemos el concepto, pues hacemos solamente discutimos, no una mesa redonda, sino una mesa triangular, porque somos Por tres, supuesto. una esquina cada uno, y ahí empezamos a discutir. Compartimos un mismo cuaderno, ese siempre mantenemos como la misma tradición, un cuadernito, y los tres empezamos con los porcentajes. Como somos artistas visuales, obviamente nos basamos más en imágenes que en conceptos, en palabras. Nosotros funcionamos mucho más así que visualmente, ajá, con imágenes. Y pues ahí empezamos a discutir, y ya cuando sentamos ya una idea o el concepto de qué va a ser la serie, ya empezamos ya a hacer el bocetaje, pero boceto digital. Aprovechamos también la tecnología para hacer bocetos digitales, ¿no? Bien, los compañeros de producción me preguntaban que si usan la fotografía como una base para su trabajo. No es una fotografía, pero como referencia en un dispositivo aparte. Nosotros trabajamos desde cero en lienzo en blanco. O sea, todo es trabajo, todo es mano. Todas a mano, así es. Por capas de pintura. O sea, Sí. sí es posible lograrlo, nada más es que esta paciencia y estar trabajando. Y pues ya se imaginará de que como el trabajo se divide en tres, es un poco más fácil de lograr, ¿no? De llegar a un trabajo mucho más completo que un solo artista, que se demoraría un tiempo más prolongado que tres artistas, ¿no? Que el tiempo se Le voy a divide en tres, ¿no? proponer a PCN, me gustaría mucho que filmáramos ese momento creativo a tres manos. Sí, Sé claro. que eso puede ser muy atractivo. Sí, así es. Y también se vuelve menos estresante porque obviamente se divide en tres partes, y entonces ya yo me imagino cuando a veces estamos trabajando terminando una pieza, entonces, ¿cómo sería si hubiera sido uno solo, ¿no? Nosotros tres uno solo. Entonces se triplicaría el tiempo, y la frustración se acumularía bastante, ¿no? Entonces por eso yo me siento por lo menos agradecido de que tengo otros dos yo trabajando en la Nos misma quedan pieza, algunos ¿no? minutos, le pediría a producción si nos da la oportunidad de ver algunas otras imágenes de los trillizos Torres Pacheco. Bueno, este autorretrato es extraordinario, ve la perspectiva, es Sí, fantástico. así es, ajá, y ahí también nos gusta como jugar mucho con las diferentes escalas, ¿no? De personas, como obviamente se veía en la mitología griega, ¿no? O en las diferentes, o Sí. en las Aquí culturas, destaca ¿no? la mano, También. volvemos a anotar la mano Sí, aquí la como mano, el punto sí. de partida, ¿no? Sí, así es. Estamos invitando al público a que echen un vistazo a nuestro mundo. Por eso está como la perspectiva la mano, que está como en una manera de invitación, ¿no? Una perspectiva de pájaro, ¿no? De vista aérea, ¿no? Excelente, excelente trabajo. Proyectos en puerta, ¿dónde van a exhibir próximamente? Invitaciones para salir de la ciudad. Pues no está concreto, pero ya habíamos recibido una invitación por parte de un espacio independiente ahí en San Diego, por parte de Amanda, no recuerdo el apellido, pero sí de una persona ahí que promueve mucho el trabajo de los artistas en espacios alternativos. Entonces, la que tenemos más en puerta es esta, a corto plazo. Queremos llevar la serie de Burro Zebra a este espacio. Entonces ese yo creo que es el proyecto el que está más ¿Cuántas cerca. piezas integran el proyecto de Burro Zebra? Burro Zebra son... Que aquí estamos viendo otro que me parece fantástico también. sí, la Famosa calafia, ¿no? la clásica La calafia. calafia con el burro cebra Sí, y sí. otra vez la mano. Ajá, sí, ahí está presente, mano ¿no? que Como dice, ¿no? La mano. Lo que le comentaba, ¿no? Mi hermano, de que pues está muy presente la mano inconscientemente, ¿no? Pues sí, obviamente esta escena, pues obviamente es cuando nosotros... Es una escena muy estamos tijuanense, exacto. con la calafia. Muy chicos, nosotros siempre recurríamos al transporte público, y otras personas nos dicen que por qué no pusimos a la clásica, la tradicional, la que es rojo con crema, algo así nos dicen. Pero esa es La la que ustedes calafia, usaban. la que nosotros usábamos. Entonces es por eso que ponemos como al burro cebra y como medio... Y al fondo hay un medio- zarape, medio- el fondo es un medio zarape, ¿puede juguete. ser? Hacemos alusión como al zarape, pero Ajá, era un... Zarapes de la Avenida Revolución. Sí, ajá. Ajá, Como una cortina, algo así, pero que tiene Pero como obviamente obviamente dando esos a entender. colores haciendo alusión al zarape, ¿no? Ujú. No, pero este me gusta muchísimo.
Sí. Bueno, ¿cuántas pinturas integran la serie del burro cebra? Son 10 piezas, creo, ¿no? En total Ujú, son 10 son 10 piezas que piezas, conforman la Pero serie. no me han dicho cuál es la siguiente serie. La siguiente serie, pues... Dijeron que sí me lo iban a decir, pero no lo dijeron. Ajá, sí. Sí, de hecho, Sí, creo que sí me han comentado, creo que era el de una serie de las manos, como las manos, comentó muy bien. que está muy presente las manos. Pues vamos a hacer una serie, va a ser como unas pequeñas crónicas. Cada serie, más bien cada pintura va a ser una pequeña historia que vamos a relatar con las manos, ¿no? Por el momento lo tenemos previsualizado que sean 23 piezas De mediano serie. formato. Ajá, de mediano o grande formato más o menos. Y por supuesto vamos a invitarlo, ¿no? Para que vean las piezas. No, hombre, con muchísimo gusto. Pero yo insisto, a mí me gustaría que me invitaran a ver el proceso creativo. El sí, proceso, sí. con una cámara de PCN Ujú, sí, para filmar eso. claro. nuestro estudio, pues es su estudio también ahí cuando quieran. ¿Dónde trabajan? Y- ¿Dónde está? Pues es nuestro, bueno, es nuestra casa estudio, nuestro estudio está en el segundo piso y pues está por el Boulevard 2000 ahí cuando quieran ir. Bien. Bueno, ¿algún correo electrónico, algún teléfono para que el público entre en contacto con ustedes? Estoy seguro que mucha gente se interesará en su trabajo y va a querer conocerlos más a fondo. Sí, pues primeramente nuestra página web que es fácil, así trillizos.com.mx. Trillizos.com.mx. No hay Así. otros trillizos en No, México. así Muy es. bien. Afortunadamente ganamos ese dominio primero. Muy bien. Sí. Y también correo electrónico, pues estamos como trillizostorrespacheco@hotmail.com. Todo junto, Trillizos, Ajá. Torres Pacheco, Ajá, @hotmail.com. Y En las redes sociales que no hay ningún Trillizos Torres Pacheco, entonces es muy fácil En encontrarnos en Facebook, y en en Instagram. También tenemos TikTok, entonces ahí también nos pueden encontrar en Twitter. Y ahora Entonces, ahí- ustedes mismos están dando clases a jóvenes que se interesan en la pintura o no? Ujú, sí, de hecho, estamos hace unos meses estamos dando clases a un grupo de jóvenes, ¿En pero dónde? en la Galería Distrito 10, ahí con Cecilia Navarro también, Bien. y también otros espacios alternativos. Y pues también estamos ofreciendo clases particulares y hemos tenido también más respuesta por parte de personas que quieren que le demos clases 1 a 1, bueno, no, 3 a 1, porque 3 a 1, claro. 3 maestros y se sienten que es mucho más, más Provechoso. provechoso porque tiene la atención de nosotros tres. Me preguntan Con que si solo. practicaron algún deporte en algún momento los tres juntos. Sí, sí, fue. Yo fue en la preparatoria, hemos practicado básquetbol y afortunadamente pues a nosotros nos metían en la quinta inicial. Entonces era muy fácil de confundir al enemigo porque no era como algo común ver tres igual, con el mismo rostro jugando en el equipo, ¿no? Pero pintura son de- 3 bases de béisbol fácilmente. Sí, ya sé, ¿no? Va a ser muy buena. Y Así de hecho, hay es. una pintura de burro cebra que pusimos al tijuano, al burro cebra, con un balón de básquetbol, haciendo como la clavada, ¿no? Al aro. Ajá, así es. Pues me da mucho gusto. ¿Algún comentario final para que los jóvenes que como usted iniciaron en la pintura se entusiasmen también? Bueno, en este caso niños, porque ustedes son muy jóvenes todavía. Sí. Bueno, nosotros siempre damos el mensaje a los jóvenes y a los niños y bueno, también a los adultos que si tienen obviamente el interés de poder, no sé, ya sea en la pintura o cualquier otra disciplina, también no desistan a esto porque también puede ser como una parte que puede desarrollar el alma para la tranquilidad, ¿no? Entonces nosotros también alentamos mucho a que sigan sus sueños, que luchen por ellos y que todo este mundo es posible, ¿no? Quizás se vea como muy difícil, y es difícil, ¿no? Obviamente vivir de las artes, pero no imposible. No es imposible. Y nosotros que somos tres lo hemos logrado, entonces... Sí, porque el arte, el además, pretexto. bueno, como decías, fue una manera de esta expresión del alma, de esta expresión artística, también les ha permitido tener un lugar en la sociedad y ustedes viven del arte. Así es, así Entonces, la experiencia de ustedes es muy rica y muy valiosa. Ujú, sí, y también... Muchísimas gracias por venir Está bien. a Rostros de la Gracias. Cultura. Ha sido un honor que me acompañen esta mañana. No, muchas gracias, 3000 bueno. gracias. Triples gracias. Sí, triple gracias. Muchas De gracias corazón. y muy buenos días. Nos vemos el próximo sábado en Rostros de la Cultura a través de PCN. Muchísimas gracias, muy buenos días.